ti, lo tengo todo, mi amar, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amar, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Solo hubo un hombre entre nosotros que vino y vivió entre nosotros, que realmente era sabio y que tenía toda sabiduría. Y ese hombre se llamó Jesús. Ese hombre se llamó Jesús. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este hombre que tenía toda sabiduría, que tenía todo conocimiento, toda inteligencia, todo cuanto se pudiera desear estaba en este hombre. Y este hombre fue humilde. Este hombre fue manso. ¿Y cómo nosotros nos vamos a hacer sabios en nuestra propia opinión, sabiendo que la sabiduría proviene de Él y que el que todo lo sabe es Él? Pues Él creó los cielos, la tierra. Cuando leemos Juan 1, dice que la palabra lo creó todo, lo visible, todo fue creado, lo invisible, todo fue creado por medio de la palabra y para la palabra. Pero también dice que Él vino a lo suyo, a lo que había creado, porque si Él lo creó, era de Él. No le pertenecía a más nadie. Él lo creó. Pero cuando vino, no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? ¿Por qué no le conocieron a este que tenía toda la sabiduría, todo el conocimiento? ¿Por qué no le creyeron? Porque muchos se hicieron necios. Se hicieron tan necios que se hicieron sabios, ellos mismos, se hicieron sabios en su propia opinión. Y hoy el deseo de nuestro Señor hoy es que nos hagamos cada vez más humildes, más mansos, que le dejemos la sabiduría a Él, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Hay un versículo en Proverbios 26:12 y dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues sí lo hemos visto. De hecho, cada vez que nos vemos al espejo, vemos un hombre, una mujer sabia en su propia opinión. No hay que buscar afuera. No hay que buscar afuera. Al vecino, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá, no. Simplemente te ves en el espejo o ves una foto tuya en tu celular y ya sabes quién se hace normalmente sabio en su propia opinión. Dice aquí en el Proverbios 26:12, dice: más esperanza hay del necio que de él. Imagínate tú que un necio aborrece la sabiduría, un necio aborrece a Dios, un necio no quiere aprender de Dios, un necio no quiere nada con Dios. Pero si te haces sabio en tu propia opinión, te pones por encima del necio. O sea, eres como un necio supremo. Estás en la realeza de los necios. Entre la necedad eres ya como un rey si te haces sabio en tu propia opinión. Y estas cosas debemos desdeñarlas. No podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Muchas de las razones por las cuales una contienda aparece, una pelea, es porque nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Quiero mostrarte unos versículos que hablan de la contienda y dice en el Proverbios 13:10, dice: ciertamente la soberbia
concebirá contienda. O sea, te haces necio, te haces sabio en tu propia opinión, suprema necedad, soberbia, altivez, contienda directamente. Dice el Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. El Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y no solo a los mejores amigos. La contienda puede apartar a tus familiares, a tus seres queridos. Dice el Proverbio 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Tiene una gran relación la insensatez con la contienda, con la soberbia, con la altivez, con el ser sabio en nuestra propia opinión. Dice el Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesa la contienda. Proverbios 22:10, echa fuera el escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué nos dice el Señor con todo esto? ¿Qué nos está tratando de decir el Señor con todas estas exhortaciones, con estos versículos? El Señor nos está diciendo que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sabes lo que es una opinión? Una opinión es una idea. Es algo que puede ser bueno como puede ser malo. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer sabios en una opinión? A veces nos reunimos y charlamos y comentamos y todos dicen sus opiniones. Y algunas opiniones son ciertas, otras no, otras nos parecen buenas, otras no. ¿Cómo es que tú o yo nos vamos a ser sabios tomando en cuenta una opinión? Una opinión no es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y Jesús no está lleno de opiniones. Somos nosotros los que nos hacemos de una opinión la verdad y la hacemos nuestra verdad y la hacemos como una realidad. Y somos nosotros los que elevamos esa opinión a la altura de la sabiduría de Dios. Si nuestra opinión la llevamos a la altura de la sabiduría de Dios, nos hacemos necios, nos hacemos insensatos, soberbios y creamos conflicto, creamos contienda. Muchas son las frases que denotan a una persona que es sabia en su propia opinión. Muchas son las frases, yo he escuchado muchas y seguramente tú también has escuchado muchas. Hay gente que dice, yo lo sé todo, yo lo sabía desde antes. Yo tengo mucha experiencia en ese aspecto, yo soy el que va a saber cómo resolver esto. Yo siempre he tenido la razón. O no sé, mi experiencia vale más que todas las de ustedes. Yo soy el más viejo. Tengo 80 años. He vivido mucho. Yo soy el que más lo sé. No hay nada nuevo. Ya yo he tratado con este tema. Ninguno de ustedes tiene la razón. Todos ustedes están equivocados. Yo nunca me equivoco. O de repente eres esa persona que cuando te llevan la contraria, interrumpes y no dejas hablar a los demás.
porque quieres que tu opinión, lo que crees que es justo, lo que crees que es correcto, quieres que se sobreponga ante todo. Pero no es así, no es así. Una opinión no es la realidad, una opinión no es la verdad. El consejo más sabio lo puedes encontrar es en Jesús. No nos podemos hacer sabios en nuestra propia opinión. Las Escrituras nos mandan a ser humildes, a ser mansos, a rechazar la necedad, a rechazar y aborrecer la necedad. Dice el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea que el que se hace sabio en su propia opinión está atrayendo el mal, se está apartando inmediatamente de Jehová y está aborreciendo la sabiduría de Dios. Dice el Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Aquí este versículo te está hablando otra vez del necio y te está diciendo que el necio considera su camino recto en su opinión. Por eso, el que se hace sabio en su propia opinión es un necio, es un insensato. Dice el Proverbios 28:26, porque los proverbios son como que el libro de la Biblia que nos confronta más con estas cosas, que nos enseña más de estas cosas, porque Dios puso este libro para que nosotros adquiriéramos en nosotros sabiduría, inteligencia, que proviene de lo alto. Dice el Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Aquí vamos un poquito más profundo. Vamos a nuestro corazón. Y dice que el que confía en su propio corazón es necio. Todas estas cosas el Señor nos las dice hoy para que no confiemos en nosotros mismos, ni en nuestra opinión, sino que vayamos a la palabra de Dios siempre para ver qué es lo que Dios, que es de donde proviene toda la sabiduría. Para poder reaccionar bien, para poder hacer las cosas bien, debemos buscar de la sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra, lámpara es a tus pies tu palabra. Mi lámpara es, la palabra de Dios es la lámpara a tus pies. Dice Romanos 12:6, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos, o de los que son prudentes delante de sí mismos. El que se hace prudente delante de sí mismo, el que se ve al espejo y dice, yo soy muy prudente, yo soy muy humilde, yo soy muy manso, yo soy muy santísimo, ese hombre se hace sabio en su propia opinión. Ay de los sabios en sus propios ojos. Cuando tú mismo con tus ojos, con tus propios ojitos, te haces ver sabio. Dice Jeremías 9:23 al 24. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo
soy Jehová. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, nadie se engañe a sí mismo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El que se hace sabio en su propia opinión, el que se hace sabio ante sus ojos, se hace necio y se engaña a sí mismo. Hoy podemos entender mejor muchas de las situaciones que han ocurrido en nuestras vidas, muchas de las contiendas, muchas de las peleas, muchas de las separaciones, que han sido productos de tan solo una opinión que se quiso establecer como una verdad. Nos hicimos sabios en nuestra propia opinión, nos hicimos sabios ante nuestros ojos, nuestro corazón nos engañó y nos terminamos engañándonos a nosotros mismos. Hoy el Señor quiere que evaluemos nuestra actitud, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Cuán sabios nos creemos, cuán inteligentes nos creemos, cuán necios somos, con cuánta necedad actuamos cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. El Señor nos llama en esta exhortación a la humildad, a la mansedumbre, pero no que nos creamos los más humildes ni los más mansos, sino a que demostremos con nuestra actitud, tomando en cuenta la sabiduría de Dios, cómo comportarnos, cómo actuar, de qué forma hablar, de qué forma ver, para actuar conforme a la palabra de Dios y no conforme a una simple opinión o a una simple visión. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos siempre esa lámpara que es la palabra de Dios para resolver todos nuestros problemas, para resolver nuestras inquietudes, para que no se vuelva la contienda entre nosotros, entre nuestros hermanos, entre nuestros amigos, para rechazar la división, para buscar la paz, el camino de la justicia y de la verdad. Necesitamos eliminar de nuestras vidas completamente el ser sabio ante nuestros ojos, ante nuestras opiniones, ante nuestras ideas, ante lo que veamos como verdadero. Veamos únicamente como verdadero y como sabio al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en el cielo, de quien proviene toda sabiduría. No de nosotros proviene la sabiduría. Si nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, nos estamos igualando a Dios. Y en ese punto nos hacemos necios. Nos hacemos supremamente necios. Dejemos que la sabiduría de Dios obre en nosotros y no que nosotros obremos de tal manera que traigamos conflicto, que traigamos maldad y que seamos promotores de la contienda. Dejemos que sea la palabra de Dios la que reine y no nuestro propio entendimiento, no nuestra propia sabiduría, no nuestras propias experiencias. Vayamos a la palabra, vayamos a lo que dice allí, a lo que el Señor nos muestra, para que no sea que la experiencia, la sabiduría, la inteligencia, la opinión que provenga de nosotros,
la querramos colocar por encima de Dios. Y termino con este versículo bíblico que ya lo leímos. En Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Una historia final para reflexionar. La historia se llama El rey de los necios. Había una vez un rey al que todos llamaban el rey de los necios, no porque careciera de inteligencia, sino porque opinaba según sí mismo. Gobernaba con una sola ley. Así lo veo yo. Para él, una opinión era verdad absoluta. Nunca preguntaba, nunca escuchaba, nunca contrastaba. Todo juicio nacía de su experiencia, de su percepción limitada, de sus emociones de momento y de sus creencias personales. Este rey decía: yo creo, a mí me parece, siempre lo he hecho así. Y con eso cerraba toda conversación. No entendía este rey que una opinión no es un hecho, que una opinión no es verdad comprobada, que una opinión puede estar incompleta o equivocada, y que una opinión necesita ser examinada. El rey confundía convicción con sabiduría y seguridad con verdad. Rechazaba el consejo porque pensaba que escuchar era señal de debilidad. Despreciaba la corrección porque creía que cambiar de parecer era perder autoridad. Pero mientras más defendía su opinión, más se alejaba de la verdad. Y sin darse cuenta, su reino comenzó a desmoronarse. Decisiones sin justicia, palabras sin entendimiento, orgullo sin temor de Dios, hasta que un día alguien le dijo: Señor, usted no gobierna con sabiduría, sino con opinión. Y ese fue el juicio más duro que se escuchó, porque el sabio sabe que puede estar equivocado, pero el necio cree que ya lo sabe todo.